vamos a ver lo que hace Cristo Jesús con cada uno de nosotros cuando le buscamos. Él prometió, y lo que Él promete es una verdad, es una realidad. Así que mirando en su palabra podemos ver las cosas que están en el corazón del Hijo y están en el corazón del Padre también. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta hora para poder transmitir lo que Él quiere que transmitamos, solamente lo que viene de Él, no lo que nosotros querramos hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús damos gracias. Aleluya. Vamos a ir a la palabra en Lucas 4, 18 al 21. Dice Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Esta palabra que tenemos aquí en Lucas 4 es la misma palabra de Isaías 61. Pero quería mostrarle todo lo que es en Cristo Jesús. Es lo mismo que es en el Padre, porque el Hijo siempre hizo lo que veía en el Padre y decía lo que decía el Padre. Entonces aquí en este momento Él dijo, estando en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que nosotros podemos decir de igual manera que el Señor nos envió, como dice aquí, y hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido en nuestras vidas, tenemos que creerlo. Cuando vemos la escritura en Isaías, fue muchos años, muchísimos años antes que llegara Jesús a decir esta palabra. Y hoy nosotros podemos, igual que Jesús, decir: el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para ir a llevar las buenas nuevas, para pregonar libertad, para declarar el año agradable. Me encanta esa palabra, a declarar el año agradable o el año de la buena voluntad, como dice Isaías. Lo que Dios quiere bendecirnos, siempre lo vemos. Y por eso en este mensaje lo que vamos a tratar de comprender es que en Cristo Jesús tenemos libertad. En Cristo Jesús somos libres, en Cristo Jesús tenemos bendición en todas las áreas. En Cristo Jesús tenemos todo lo que podamos necesitar. Es más, dice la Escritura que somos bendecidos en Cristo Jesús como fue bendecido Abraham. O sea, si usted se imagina a Abraham con todas las bendiciones, con todos los animales, con toda la riqueza, con toda la gente que tenía allí bajo su mando, y fue bendecido así como le dijo el Señor: mira a los cielos, y tuvo bendición. Así nosotros también en Cristo, porque es en Cristo que nosotros tenemos libertad, somos libres. Y vamos a mirarlo a través de la palabra. Juan 12, 46. Vamos a estar mirando varias citas para comprobar que Cristo nos hace libre en todas las áreas de nuestra vida. Juan 12, 46. Y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice: yo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué vino el Señor al mundo? Para que las tinieblas retrocedieran. Porque cuando llega la luz, la tiniebla desaparece, tiene que irse. Y nosotros hablamos de tiniebla cuando hablamos de circunstancias, cuando hablamos del enemigo que se levanta, cuando hay opresión en nuestras vidas, hablamos de tiniebla. Pero cuando llega Jesús,
las tinieblas tienen que desaparecer. No puede estar luz y tinieblas. Eso lo sabemos. Y Él diciendo que es la luz, luego entonces las tinieblas desaparecen. El que cree no permanece en tinieblas. Si nosotros creemos, sabemos que tenemos libertad. Si nosotros creemos, sabemos que tenemos respuesta a nuestras necesidades. Si nosotros creemos, pero es creer realmente. No es declarar solo con la palabra, sino que del corazón salga la palabra con la firmeza, con la seguridad, con la certeza de que Dios lo dijo y así es. En Él tenemos libertad. Juan 8:32. Váyase hoy convencido que en Él tenemos libertad en todas las áreas. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Pero dice, conoceréis la verdad. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber las promesas, tenemos que entrar en comunión, tenemos que entrar en esa relación con Él para poder conocerle y saber que Él sana, salva y liberta. Porque es el Dios que vino a esta tierra, vino a través de su Hijo para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para hacer que nosotros podamos disfrutar del bien de Él, de la abundancia que Él nos ha dado. Cristo no murió en la cruz porque sí, para que lo vieran. Cristo no murió sencillamente porque había un pueblo enemigo. Él murió con un propósito. Porque vemos que le dieron muerte, pero dice también la Escritura que Él se entregó. Él mismo se entregó por amor. Luego entonces Él vino con un plan hecho ya de antemano para que nosotros pudiéramos tener libertad en Él, para que nosotros pudiéramos gozar de las bendiciones, de todo lo que Él ha preparado para su pueblo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos cómo el Señor nos libra del pecado. El pecado es algo que se mete en la carne, es algo que debilita a la fuerza. El pecado a veces en una persona es tan terrible que no puede someter la carne la gente, precisamente porque no tienen esa comunión, porque no tienen esa relación, porque no le han dado fuerza, no han alimentado el espíritu para que pueda prevalecer el espíritu sobre la carne. Pero en Cristo aún esas cosas las podemos, es que solo no podemos nada. Con la ayuda de Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y entonces está hablando de la esclavitud por el pecado. El pecado nos hace esclavos y el esclavo no decide nada. El esclavo tiene que estar siempre agachado, rendido. Somos esclavos del pecado, pero en Cristo somos libres del pecado. Si nosotros creemos en su palabra, si nosotros creemos en Él, seremos libres del pecado. Nos aferramos de Él, nos agarramos a Él. Él ha dicho que nos libertó. Luego entonces tomamos decisiones. En estos días que decíamos renunciamos, pero renunciar es tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Yo tengo que tomar la decisión de aferrarme a Él. Tengo que tomar la decisión de conocerlo a Él porque Él es la verdad, porque Él es el camino. Tengo que tomar la decisión de evitar aquellos lugares donde yo sé que no voy a poder vencer. Tengo que tomar decisión de apartarme de las personas que no me ayudan. Tengo que tomar decisiones en mi vida. Luego entonces Él está dispuesto, Él está allí, Él es el camino. El camino está allí, usted es quien tiene que atravesar el camino, usted es quien tiene que conducirse por ese camino. Y Él es la verdad, entonces usted es quien tiene que agarrarse de esa verdad. Y cuando usted se agarra o cuando nos agarramos de esa verdad, entonces cuando nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Pero sabemos que hay enemigos que atacan la mente. Sabemos que el enemigo está buscando cualquier momento, está buscando la debilidad para atacarnos y para
para hacernos caer. Luego entonces nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo. Nosotros tenemos que buscar esa comunión. Nosotros tenemos que buscar esa intimidad. Nosotros tenemos, como dice la palabra, el que le busca allí en lo secreto, el Señor le recompensará. Y esto tiene que ver con todas las áreas. Si yo tomo la decisión de no seguir siendo como era, yo busco la presencia del Señor y con Él me va a recompensar. El hecho de estar cerca de Él, me voy a parecer a Él, voy a aprender como Él, voy a hablar como Él. Me voy a ir limpiando porque la misma palabra nos limpia. Yo tomo la decisión, pero Él me va a ayudar en todo, me hace libre del pecado. Por muy fuerte que sea en la vida, en Cristo todo lo puedo. El Señor también, a través de Cristo tenemos sanidad. Lucas 7:21. Lucas 7:21. En esa misma hora estaban preguntando allí los mensajeros de Juan quién era él, si realmente era el Mesías o había que esperar a otro. Y dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí estamos viendo cómo la palabra dice, sanó de enfermedades, de plaga, y los libertó de espíritus malos. Como estamos viendo que el Señor nos libra del pecado, pero también sana, nos libra de los espíritus malos. En Él tenemos respuesta. Él es el Mesías que estábamos esperando. Él es el Salvador, Él es el que sana. Y dice que los muertos son resucitados. En Cristo aún hasta los muertos resucitan. En Cristo todo lo podemos, en Cristo todo lo tenemos. Luego entonces tenemos que estar seguros que si nosotros nos hemos adherido a Él, que si nosotros le confesamos, que si nosotros le buscamos, que si nosotros creemos la palabra, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible, luego entonces tenemos que creer. Lo que pasa es que la mente es muy fuerte y la mente nos juega mala pasada. Pero tenemos que creer la palabra y que Él ha dicho que somos sanos, que todo lo podemos, que estamos en victoria, que Él nos guarda, que Él nos ama, que Él hace que el enemigo huya, que nos libra del pecado, que hace que los espíritus malos se aparten. No podrán hacernos nada, pero el creerlo, el mantenernos en esto, es lo que hace que tengamos la victoria, porque todo ya fue hecho. Esto que estamos leyendo aquí fue algo que pasó hace mucho tiempo, y la victoria Él la tuvo en la cruz del Calvario, y sabemos que es así, lo creemos que es así. Luego entonces, ¿por qué todavía no tenemos la libertad que Él nos ofrece? Porque la mente nos juega mala pasada. Por eso tenemos que renovar la mente. Por eso es que tenemos que llevar cautivos los pensamientos a Cristo Jesús. Por eso es que no podemos darle rienda suelta a los pensamientos. Llegaron los pensamientos que son contrarios a la palabra y entonces nos corresponde, como cuando el diablo se le presentó a Satanás, se le presentó a Cristo Jesús. Y él le decía a Cristo una cosa y el Señor le decía, escrito está. Así llegan los pensamientos y nosotros debemos decir, escrito está. El Señor ha dicho así, por lo tanto yo voy a permanecer en lo que Él ha dicho. Es algo un poco difícil sujetar los pensamientos, pero todo lo podemos. Y la Escritura dice, resistid y Él huirá. Luego entonces nosotros resistimos con la palabra. En la medida que venga el pensamiento negativo, el pensamiento contrario en nosotros, pero el Señor ha dicho, pero en la palabra está escrito, y tendrá que huir en un momento, nosotros vamos a ver la respuesta.
alguien me decía, alguien conocedor de la palabra, con experiencia, que Dios le usa mucho, y yo le preguntaba la razón y me decía precisamente: no importa el tiempo, no importa una semana, no importa un mes, no importa un año, no importa, pero si tú permaneces un día lo vas a ver. Entonces, que tengamos la fuerza para poder aguantar hasta el día que Dios ha determinado, o hasta el día en que nosotros podamos aprender que en Cristo tenemos libertad, que en Cristo somos sanos, que Él nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Vayamos a Hechos 26, 18. Tenemos victoria, así como decía Brinis ahorita. Estamos seguros que Él lo hizo. Estamos seguros que nos limpió, que nos santificó. Estamos seguros en Él. Hechos 26, 18. De una y de otra manera la palabra nos está hablando de que en Cristo somos libres, que nos ha libertado. Su muerte no fue en balde. En el 17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Encontramos aquí la historia de Pablo, está relatando la conversión, hablando de cuando el Señor se le presentó. Sabemos que quién era Pablo, un perseguidor de Cristo Jesús, pero cuando él llegó el Señor y lo libra, cuando llega el Señor y le hace entender la verdad, lo libra y luego lo envía, lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros. Nos unge y nos envía. Ya hemos sido libertos en el Señor, pero ahora nos envía, es lo que quiere decir el Señor. Porque no podemos quedarnos sencillamente con que ya nosotros somos salvos. La idea de que nosotros seamos salvos es para que también llevemos a otros. La idea de que nosotros conozcamos al Señor es para que podamos predicar la palabra. Por eso dice allí: te ungí para que abras la vista a los ciegos, para que vayas y pregones el día agradable del Señor, para que vayas y muestres la bondad del Señor, para que consueles a que está enlutado, para que cambien las circunstancias. Debemos nosotros tener claro en nuestro corazón que hemos sido limpiados, que hemos sido sanados con un propósito, para ir a los demás, para que los demás también puedan llegar a los pies de Cristo Jesús, para que los demás puedan entender que en Cristo tenemos libertad, que en Cristo tenemos salvación, pero en Cristo tenemos sanidad. En Cristo tenemos perdón, pero también tenemos allí todas las cosas que podamos necesitar, porque Él provee, porque Él nos da, porque Él nos ama. Efesios 5, 8, 14, y la escritura está llena de mucha palabra que corrobora que en Cristo tenemos la libertad en todas las áreas de nuestra vida. Su muerte, debemos recordar su muerte no fue en vano. Luego entonces debemos luchar, debemos nosotros pelear contra todo pensamiento que es contrario a su palabra. Debemos mantenernos firmes sin fluctuar, como dice ella misma, la escritura, sin fluctuar en lo que Él nos ha dado, en lo que Él ha determinado para su pueblo. Y en toda la escritura vemos, desde el Antiguo hasta el Nuevo, que Dios siempre quiere darle lo mejor a su pueblo. El pueblo infiel, el pueblo una y otra vez volviéndose atrás, el pueblo no queriendo esperar nada, el pueblo siempre desesperado porque querer moverse como él estaba acostumbrado, y Dios se airaba, pero en su misericordia Dios siempre vuelve a lo mismo, a bendecir a su pueblo una y otra vez. Por eso, a través de Cristo nosotros tenemos todas las bendiciones que Él ha determinado, pero nos toca a nosotros sostenernos en lo que Él ha dicho. Nos toca a nosotros pelear esa batalla. Nos toca a nosotros esforzarnos
por alcanzar las promesas que Él ha dado. Cuando uno mira el pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, había enemigo allí bastante, habían gigantes incluso. Y ellos tenían que pelear, ya estaba dado por el Señor esa tierra. Ya Dios había determinado la bendición para su pueblo. Pero no le quitó los enemigos, le tocaba al pueblo pelear contra esos enemigos para poder tomar posesión de lo que Dios le había dado. De igual manera a nosotros nos toca pelear la batalla, porque hay un enemigo que se levanta, un enemigo fuerte. Un enemigo que podemos mirarlo como el gigante, pero David con una onda creyendo en el Padre Celestial pudo vencer. Luego entonces nosotros ahora en Cristo, con mayor razón, con el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos reviste de poder y que nos unge, luego entonces creemos que nosotros también podemos luchar contra el enemigo y derribar al gigante. En el nombre de Cristo Jesús, así es. Estamos en Efesios 5. Y dice la Escritura: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí estamos viendo cómo el Señor nos liberta también de las tinieblas. Cómo en el Señor nosotros llegamos a ser luz. Éramos tinieblas, pero Él nos traslada de las tinieblas a la luz y nos hace luz, porque Él en nosotros debe ser reflejado. Y cuando Él se refleja a través de nosotros, entonces lo que se ve es la luz. Pero para que lleguemos a este punto necesitamos nosotros mantenernos en comunión. Necesitamos nosotros creer la palabra. Necesitamos nosotros tomar decisiones de no más. Porque Él dijo que cuando llegamos a Él somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero también dice la Escritura: vístete del hombre nuevo. Luego entonces está diciendo que es algo que nosotros tenemos que hacer. Vístete del hombre nuevo creado según Dios. En Él tenemos, en Cristo tenemos todo lo que podamos necesitar. Dice la Escritura que Él se hizo pobre siendo rico para que seamos enriquecidos. Dice que Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Luego entonces cualquier necesidad nosotros las tenemos en Él. Dice la Escritura que cuando nosotros le pedimos al Padre, en el nombre de Él tenemos. Y hemos visto aquí lo que nos ha enseñado lo que es el Padre. El Padre nos da, el Padre provee, el Padre nos guarda, el Padre nos enseña, el Padre nos conduce. Luego entonces nosotros en Cristo, a través de Cristo podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, porque no es porque lo merezcamos, sino por su gracia, porque Él quiso hacernos hijos. Porque Él quiso ser nuestro Padre, porque Él quiso que seamos de su familia. Por su voluntad Él quiso, nos llamó y nos apartó para Él. Él tuvo un plan desde antes de la concepción nuestra. Ya Él tenía un plan, ya Él tenía un propósito. Y el propósito era bendecirnos. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos, apartarnos para Él. Para que nosotros vayamos y le digamos a los demás, como hizo la samaritana. La samaritana no conocía Biblia, no conocía nada. Apenas conocía la historia de que venía un Mesías. Pero cuando llegó el Mesías delante de esta mujer y le dijo: los maridos que tienes y el que tienes no es tu marido.
Y con esto fue suficiente para que ella reconociera que era Cristo y salió a decirle a los demás. Y muchos se convirtieron por lo que ella dijo. Luego entonces nosotros en Cristo tenemos libertad. ¿Pero para qué tenemos libertad? Para testificar lo que Él ha hecho. Somos testigos. Debemos ser testigos de que Cristo en nosotros, Cristo nos ha dado libertad. Nos saca de la tiniebla y nos da autoridad para que vayamos a los demás. Dice aquí, reprender las tinieblas. No participéis en el 11 de las obras infructuosas, sino reprenderla. ¿Y cómo vamos a reprender si no tenemos autoridad? Luego entonces Él nos da autoridad. Y a través de la luz podemos ver las cosas que no están bien, pero dice, despierta tú que duermes. El Señor nos llama a que nos levantemos, que ya no estemos más quietos sentados. Ya no estamos muertos en los delitos y pecados porque Él nos ha dado vida, pero todavía continuamos como adormilados, como sentados todavía. Es hora de reconocer lo que Dios es en nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Es hora de demostrarle a los demás. Y cuando nosotros reconocemos quién es el Señor, cuando realmente en nuestro corazón no podemos cerrar nuestra boca. En todo tiempo usted le va a querer hablar a la gente de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho en su vida. Pero si nos quedamos sentados, si nos quedamos dormidos, no vamos a poder conocerle. Y tenemos que conocerle, y muchas veces le conocemos a través de las circunstancias. Cuando tenemos una debilidad y el Señor nos ayuda en la debilidad, entonces vamos a poder decir, yo sé porque Él conmigo lo hizo. A mí me ayudó, a mí me sanó, a mí me libertó. Yo puedo decir porque yo lo vi en mi casa, yo lo vi en mi familia. Luego entonces necesitamos acercarnos a Él. Él ya se ha acercado a nosotros, pero espera nuestra decisión. Vamos a decidir por Cristo para poder tener aquellas cosas que Él ha preparado, para poder disfrutar. Esto no es para unos cuantos, esto es para todo el que cree, esto es para todo el que es hijo. Y nosotros a veces nos quedamos viendo, ay, pero cómo le usa, ay, pero cómo hace, ay, pero cómo le hizo. Cuando Dios ha dicho para todo el que cree, para todo el que pida, para el que viene a mí. Es necesario que nosotros creamos más y tomemos decisiones para poder obtener las promesas de Él. Vayamos a Colosenses 1:13. Y estamos viendo cómo por un lado y por otro lado todos los libros están hablando de lo mismo. En Cristo tenemos libertad. En Cristo podemos recibir más allá de lo que pensamos y de lo que creemos, más de lo que pedimos. En el 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. También es repetitivo ver cómo dice que nos libra de las tinieblas, que nos traslada de un lado a otro, de las tinieblas a la luz, como dice también que nos libra de la potestad, o sea, del poder que pueda tener la tiniebla sobre nuestras vidas. Es repetitiva la palabra en que nos libra de las tinieblas, en que nos da a nosotros autoridad, en que nos saca de las tinieblas a la luz, que nos hace luz. Es repetitivo esto. Luego entonces ya no estemos más temerosos, no estemos más amedrentados, no estemos más agachados ante el poder de la tiniebla, porque dice, nos ha libertado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Él decidió en su buena voluntad sacarnos de las tinieblas a la luz. Podemos estar confiados que esta palabra es verdad, pero necesitamos que la palabra penetre al corazón.
Necesitamos que la palabra cobre vida en nosotros, porque la palabra solamente aquí escrita es una palabra, es conocimiento. Pero es necesario con la ayuda del Espíritu Santo que la palabra penetre. La palabra es viva y eficaz, la palabra es viva y vivificante. La palabra produce vida en nosotros. La palabra es dada y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Entonces nosotros, pero la Escritura también dice que la fe viene por el oír. Y en la medida en que nosotros declaramos la palabra, ella penetra, por duro que sea el corazón, la palabra penetra en la medida que nosotros la declaramos, la confesamos. En Cristo soy libre, en Cristo soy sana, en Cristo tengo, en Cristo lo puedo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él lo ha dicho y así será. No importa cuántas veces haya que repetirlo, pero así será. Hoy será mañana, pero ya fue hecho. Hoy yo soy la que lo poseo. Entonces en Cristo tenemos la verdad. Esa es la verdad, Él no miente. Y ya fue hecho, consumado, consumado. Esa expresión me dice a mí que ya no hay más nada que hacer. Ya todo fue hecho en la cruz del Calvario. Somos nosotros los que retardamos, somos nosotros los que no recibimos. En la Escritura vemos cuando el pueblo de Israel iba por unos días al desierto, pero por la necedad, por la terquedad, por los pleitos, demoraron muchos años. O sea que somos nosotros los que retardamos las promesas por la falta de fe, por la falta de decisión. Tenemos que decidir en Cristo. Él nos cambia, Él nos traslada del oscuro, de lo que es terrible, de lo que es malo. Renunciábamos en estos días al poder de la tiniebla, a la hechicería, pero el Señor nos ha trasladado ya a otro lugar, nos ha trasladado a su luz admirable. Luego entonces ya no más. Si de aquí en adelante nosotros queremos, si nosotros volvemos es porque no hemos creído y porque queremos, pero ya Él hizo lo que tenía que hacer en nosotros. Y si yo me agarro de esa palabra, yo voy a poder, yo lo voy a lograr, yo lo voy a recibir. De nosotros depende. Mateo 26, 28, la palabra es para todos, para todo el que cree. 26, 28. Dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire, cuando vemos aquí un nuevo pacto, hablando de pacto, es un compromiso. Él se comprometió, con su propia vida se comprometió, y Él con su vida pagó, porque dice, para remisión de los pecados. Él con su vida, con su sangre pagó. Él hizo un pacto, se comprometió a cumplirlo. El antiguo pacto falló en cuanto nosotros fallamos, porque Él no mintió. Fuimos nosotros los que fallamos. Y entonces, porque era con Dios y con el pueblo. Pero ahora fue con su Hijo Jesucristo, con su sangre que derramó. Luego entonces no falla. Él cumple lo que prometió. Y Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, el compromiso que me hice, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Pagó lo que nosotros debíamos pagar. Y cómo no creer que Él me da todas las promesas, cuando Él pagó con su vida lo que yo debía pagar. Debe estar presente en nosotros que si Él derramó su sangre, entonces las promesas son sí. Y si el Padre dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con el Hijo las promesas, lo que nosotros pidamos? Esa palabra debemos repetírnoslas. Si me dio al Hijo, o entregó al Hijo para que yo sea sana,
Luego entonces cuando yo le pido, Él me va a dar eso. Él pagó para que yo no sufriera. Aun cuando la Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido. No es que somos exentos de pasar dificultades, pero en Cristo tenemos nosotros la solución. Pero en Cristo somos vencedores. En Cristo podemos lograr lo que estamos pidiendo. Cada vez que vamos al Padre, le pedimos y Él nos da. Hechos 10. En todas las áreas de nuestra vida el Señor está para ayudarnos, para socorrernos. Versículo 36, Hechos 10. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Luego entonces podemos nosotros mirar que la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento también es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos decir que como es Antiguo Testamento es solamente para el pueblo de Israel. Estamos viendo aquí a Jesús, ya estamos viendo que es para los gentiles. Entonces aquí dice que el Señor sanaba, hacía bienes, nos dio el evangelio de la paz porque Dios estaba con él. Lo mismo que hacía Jesús es lo mismo que el Padre en un tiempo antiguo hacía ya con el pueblo de Israel. Entonces si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, pero miramos el antiguo, miramos la palabra, estamos dándonos cuenta que es lo mismo que la palabra que el Señor le dio al pastor, le dio a la congregación en Isaías. De pronto alguien pudiera decir, pero es que es Isaías, es Antiguo Testamento. Lo que quiero es que nos demos cuenta, en Cristo tenemos libertad, en Cristo tenemos todo lo que podamos necesitar, pero es lo mismo que está en el corazón del Padre. Entonces podemos mirar ahora el Antiguo Testamento y vayamos a Isaías 42. Para que veamos que desde tiempo antiguo lo que ha querido siempre el Señor es bendecirnos. Lo que ha querido el Señor siempre es que seamos libres. Lo que ha querido el Señor siempre es que disfrutemos, que gocemos de todas las cosas que Él tiene preparadas. 42, Isaías 42, 6, 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Estamos viendo que es la misma escritura. Estamos viendo que es repetitivo. Dios nos ha bendecido para que anunciemos, para que llevemos a otro, para que creamos a su palabra. Vamos a tener lo que podamos necesitar en cualquier área de nuestra vida y nos da autoridad, nos da poder. Dice, yo te he llamado en justicia. Yo te he llamado. No somos nosotros los que hemos querido. Luego entonces vamos a creer la palabra que Él nos ha dado. Él ha dicho que nos ha librado del pecado, de la muerte. Él ha dicho que nos ha ungido. Luego entonces tenemos que creer la palabra que nos ha sido dada en estos días. Isaías 42, ahí mismo 14, 16. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y guiaré a los ciegos por camino que no sabían
les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. El Señor va a hacer lo que sea necesario, va a derribar los montes. El Señor guarda silencio si es necesario. El Señor va a asolar y va a devorar juntamente. El Señor va a hacer cualquier cosa, va a secar los estanques, va a secar la hierba, los ríos los tornarán isla, con tal de llevarnos a nosotros, pero todo esto contra el pueblo enemigo. Todo esto con tal de llevarnos a nosotros, su pueblo, a ese lugar de bendición, con tal de que nosotros podamos ver, con tal de que nosotros podamos caminar por las sendas de Él, con tal de que salgamos de las tinieblas. Y dice lo escabroso, o sea, lo pedregoso, lo va a volver en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado. Nos ha bendecido de tal manera. Tenemos que creerlo, tenemos que saber que sí, tenemos que saber que esa es la verdad. El Señor nos ha bendecido a través de Cristo, pero a través de todos los tiempos está en su corazón la bendición para su pueblo. Somos libres en Cristo Jesús. Ahora es más seguro, por eso habla la Escritura en el nuevo pacto, en el pacto de su sangre. Hoy tenemos mayor seguridad, mayor confianza en la promesa que el Señor nos ha dado. Y allí terminamos con Isaías 61. Isaías 61, que fue la palabra que el Señor nos dio para la congregación, para todo aquel que le ha buscado. Y se mueve a través de su cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Por eso necesita que vayamos y actuemos. No podemos quedarnos solamente sentados. Levántate tú que duermes, levántate. Y allí la Escritura dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ungió. O sea, derramó sobre mí de su poder, derramó sobre mí, sobre cada uno de nosotros. El Señor ha derramado de su presencia, de su poder. Nos ha revestido para que vayamos a los demás, para que anunciemos a los que están abatidos, a los que están quebrantados, a publicar libertad a los cautivos. Oiga, es poder decirle a la gente, tú eres libre en Cristo. Las cárceles están abiertas. Cesó la opresión porque en Cristo tenemos libertad. Porque en Cristo, para eso nos ha llamado, para eso nos ha limpiado. Para eso dijo que nos tuviéramos 3 días en su presencia. Y nos llamó para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Buena voluntad, si Dios es bueno. Pero dice que es el año de la buena voluntad, como queriendo hacernos entender de alguna manera. De Dios no sale nada malo. Pero Él tiene voluntad para hacer lo bueno en favor nuestro. Él tiene voluntad para bendecirnos. Por eso la Escritura que leíamos ahorita dice que todo monte lo va a allanar. Lo escabroso lo va a convertir en llanura. Si tiene que secar los ríos, los seca. Si tiene que quitar la hierba, la quita, pero Él va a hacer algo en favor de su pueblo. Él no se va a quedar quieto con tal de bendecir a su pueblo. Y nosotros, agradecidos con Él, reconociendo lo que Él hace en nuestras vidas, vamos también a llevar a los demás. Y vamos a decirle a los demás que ya no hay más tristeza, que ahora viene el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Se acabó. Si lo creemos, se acabó. Si lo creemos, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Si lo creemos, tenemos el gozo. A pesar de, tenemos el gozo. Dice, y seremos llamados árboles de justicia. Cuando hablamos del árbol, el árbol no se mueve, el árbol está plantado.
Estamos plantados en el Señor, estamos plantados en Jesucristo. Para que llevemos fruto, porque el árbol produce fruto. La palabra dice que el que no produce fruto será cortado, será quemado. El hacha está puesta a la raíz de los que no dan fruto, pero dice que seremos árboles de justicia. Plantados en la casa de Jehová, como dice la Escritura. Plantados, no nos movemos, tenemos que permanecer allí en lo que Él ha dicho. Él ha dicho y debemos permanecer. Seremos justicia. Actuaremos en justicia. No podemos hacer a los otros lo que no queremos que hagan con nosotros. Plantío de Jehová para gloria suya. El plantío es regado. El plantío es abonado. Entonces, cuando dice que somos plantíos, el Señor está cuidándonos. El Señor está haciendo todo lo necesario, está abonándonos. Está dándonos el agua. Está dándonos los nutrientes. O sea que por donde quiera que hemos visto la palabra en esta noche, lo que estamos viendo es la bondad de Jehová. El año de la buena voluntad del Señor lo estamos viendo en toda la palabra que hemos leído. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar en el corazón del Padre está bendecir a su pueblo. Y ya Cristo hizo lo que estaba en el corazón del Padre. Luego entonces en Cristo tenemos libertad en todas las áreas de nuestra vida. Gloria al Señor. Colócate sobre tus pies y vamos a orar.